Bos días a todos e moitísimas grazas pola súa atención. Comenzo, en primer lugar, ofrecendo os datos da situación clínica da pandemia e a súa afectación a Galicia. O número de persoas que temos diagnosticadas neste momento, considerando neste momento as 21 horas do día de onte, que son os datos que podemos facilitar oficialmente seguindo as instruccións do Ministerio de Sanidade, serían os seguintes. Número de persoas diagnosticadas, 3.768 personas diagnosticadas co virus. Número de estas personas, pacientes que están en UCI, 149 personas en UCI, o que significa o 4%. Número de personas que están hospitalizadas en distintos centros sanitarios de Galicia ascende a 830 personas, o que significa o 22%. El número de personas que están seguindo esta pandemia no seu domicilio, que non presentan síntomas graves, afecta a 2.789 persoas, o que significa o 74%. Número de altas hospitalarias, 187. O número negro, o número de falecidos, 84 falecidos nas 21 horas do día de onte. Para valorar como evoluciona ou como evolucionamos nas últimas 24 horas, sería bo engadir os seguintes datos. O número de persoas que fomos capaces de diagnosticar como consecuencia dos test que estamos facendo a poboación subiu en 279 persoas novas diagnosticadas co virus, o que significa un incremento do 8%. Número de persoas que incrementaron a súa presenza en UCI subiu un 11,19%, o que significa 15 persoas máis en UCI, e o número de persoas que están en plantas de hospitalización subiu un 6,55%, 51 persoas máis. Estas subidas é o que totaliza 149 persoas en UCI e 830 pacientes en hospitalización. Sobre como vamos en relación a días anteriores, gustaríame ofrecer os seguintes datos. A tasa de letalidade por comunidades autónomas, é dicir, o número de falecidos polo número de persoas contaxiadas, Galicia é a comunidade autónoma con menos falecidos polo número de persoas contaxiadas. Temos neste momento o 2,08%, e en España ofrecemos un dato do 8,67%. Tan só Melilla, co 1,85%, ten mellores datos que Galicia, pero no que se refire a comunidades autónomas, Galicia é a comunidade autónoma con menos tasa de letalidade, insisto, número de falecidos por número de infectados. E a porcentaxe de número de falecidos sobre ingresados, Galicia volve a ter a segunda mellor marca, como comunidade autónoma a primeira mellor marca, ou dito de outra forma, a primeira marca menos mala, dado que o número de falecidos sobre ingresados en Melilla é o 3,33, en Galicia é o 6%, mellor dato de todas as comunidades, e en España estamos rozando o 15% de falecidos por número de ingresados, exactamente o 14,93%. Comprenderán que é duro ter que cada día dar estos datos, duro formar parte da xestión de esta pandemia, pero é moitísimo máis duro para que as persoas que perderon os seus seres queridos, para que as persoas que nin siquiera os poderon acompañar aos cemiterios, e é tamén moi duro para todos os familiares, e por suposto tamén para aqueles pacientes que están intentando gañarlle o virus nas unidades de cuidados intensivos e nas plantas de hospitalización dos centros sanitarios galegos. Por conseguinte, en nome do pobo de Galicia, quero trasladarlle o noso cariño a todas as familias que perderon os seus seres queridos, a estos 84 falecidos, e tamén a todos os familiares dos pacientes que están nas UCIs e que están en hospitalización, que lóxicamente están preocupados polo seu estado de saúde. Por suposto que seguimos traballando para que volvan días bos. O Goberno Central, a Xunta de Galicia, os concellos, as institucións están traballando. Están a facer todos os galegos, todas as galegas, co seu confinamento exemplar,
o seu traballo, o traballo que lle pedimos dende as autoridades sanitarias. Están a facer os traballadores dos servizos esenciais, están a facer os traballadores das residencias e dos centros de discapacidade. Están a facer, por suposto, todo o persoal sanitario, sen o cual estos datos que acabo de decir serían unos datos absolutamente impropios de un país como España, sin o Sistema Nacional de Saúde, sin o Servizo Galego de Saúde, non poderíamos en ningún caso facer fronte a esta pandemia. Seguimos traballando, seguimos realizando test, seguimos detectando positivos, e iso non é unha mala noticia, ao contrario, o que estamos intentando é establecer o círculo de persoas contagiadas para facer o diagnóstico correcto, para que estas persoas estén confinadas, na maioría delas nos seus domicilios, e para que, sobre todo, non contaxien a ningunha outra persona. Seguimos realizando test, seguimos crecendo en ingresos hospitalarios, seguimos aumentando os doentes nas unidades de cuidados intensivos e seguimos chorando as perdas dos familiares que lamentablemente falecen. Aumenta tamén, eso sí, o número de curados, o número de altas, e isto é a esperanza na que nos baseamos para seguir traballando. Pero non nos equivoquemos, seguimos en plena pandemia. Seguimos en plena pandemia, eso sí, facendo test, intentando salvar moitas vidas, intentando disminuir o número de contaxios, intentando prever esos contaxios, pero a pandemia está centrada en Galicia, en outras comunidades autónomas, igual que está centrada en España, en Italia e cada vez máis, lamentablemente, en outros países da Unión Europea e tamén nos Estados Unidos de Norteamérica, en outros países irmáns de América. Créame que me gustaría dar mellores noticias, me gustaría decir o contrario, tamén me gustaría equivocarme, pero cos datos que temos neste momento todo parece indicar que abril será peor que marzo. Abril será peor que marzo porque en abril esperamos o pico de persoas contagiadas e en consecuencia o incremento de persoas en hospitalización, o incremento de ingresos nas unidades de cuidados intensivos e, lamentablemente, o incremento de falecementos. Por lo tanto, nos esperan semanas moi duras, semanas máis duras das que vivimos no mes de marzo. Por si vale de algo, tamén estamos máis preparados para afrontar estas semanas máis duras do mes de abril do que estábamos nos primeiros días, nas primeiras semanas do mes de marzo. Efectivamente, onte tivemos unha reunión larga del Comité Clínico del Servicio Galego de Salud, donde están especialistas en representación de los servicios hospitalarios y también jefe de servicio de primaria en representación de sus colegas de la atención primaria para evaluar la situación epidemiológica y la evolución prevista de la situación epidemiológica que estamos teniendo en Galicia y la que preveemos para las próximas semanas de abril. A falta de conocer los datos oficiales de la evolución epidemiológica por comunidades autónomas, que el Gobierno central, estoy convencido, estará elaborando, seguimos en el ámbito del Servicio Gallego de Salud comparando datos, recabando datos, haciendo tablas de comparación con la experiencia de países extranjeros y también con la experiencia de comunidades autónomas dentro de España. ¿Para qué? Para poder planificar con mayor aproximación a las respuestas que necesitamos en las próximas semanas, en esta semana y sobre todo en las semanas siguientes de todo el mes de abril. Manejamos diferentes modelos, contemplamos diferentes escenarios, pero todos los análisis que recibimos coinciden en que no hemos llegado al pico de contagios, aunque esperemos que nos estemos acercando, que esto supondrá un incremento de la hospitalización, por lo tanto no hemos llegado al máximo de hospitalización que prevemos en Galicia y tampoco hemos llegado al máximo de ocupación de camas de UCI. Necesitaremos más camas de UCI, tendremos más camas de UCI ocupadas en las semanas del mes de abril.
Esto significa que todos tenemos que asumir que, si bien es verdad que este mes de marzo ha sido duro, como les decía antes, más duro desde el punto de vista clínico y asistencial será el mes de abril. Galicia empezó a protegerse un poco antes que el conjunto de España y esa protección la prolongaremos tanto como sea necesario. Ojalá la anticipación en la compra de material de algunas semanas y también la anticipación en la declaración de emergencia sanitaria de 48 horas esté produciendo mejores resultados. Veremos y oiremos que en España hay comunidades autónomas que están en el pico ya, que el número de contagios está empezando a bajar. Me alegro y espero que esos datos sean correctos. Hay que compararlos con el número de test que se están realizando para saber si realmente están bajando. Pero escucharemos también, y me alegro por supuesto, que el número de hospitalizaciones y el número de presencias en las unidades de cuidados intensivos en algunos lugares de España estén ya en el grado de saturación y podrán bajar en los próximos días o semanas, pero anticipo que en Galicia no será así. En Galicia hemos empezado más tarde y por lo tanto llegaremos más tarde al pico de hospitalización y de UCI. Somos conscientes de que los ciudadanos han tenido que soportar muchas incomodidades y que les hemos pedido muchos esfuerzos en las últimas semanas, pero yo hoy comparezco aquí para pedirles más esfuerzo durante este mes de abril. Y ahora que estamos en un momento clave, es necesario, insisto, no relajarse, sino todo lo contrario. En el ámbito de Galicia es necesario redoblar el compromiso para evitar los contagios de personas que ya estén diagnosticadas y también, por supuesto, para acelerar, si cabe, el material y la asistencia sanitaria, tanto en las residencias de mayores, en los centros de discapacidad, a través de los centros de salud y también en los hospitales y en la red pública y privada de Galicia, desde el punto de vista sanitario. Cada uno en su sitio y cada uno ejerciendo su responsabilidad. Le quiero dar las gracias una vez más. Los que cada hora luchan por salvar vidas en el ámbito sanitario, los que vigilan que se cumplen las restricciones impuestas, los que garantizan que los servicios esenciales se sigan prestando y, por supuesto, a todos aquellos que se quedan en sus casas confinados. Todos formamos parte de la misma cadena y lo importante es que todos los eslabones de la cadena funcionen para que la cadena no se rompa por la parte más débil. El Gobierno central ha decidido desde la medianoche del pasado domingo incrementar las restricciones en el ámbito de la actividad económica. Y aunque otras cuestiones por parte del Gobierno central no fueron atendidas, yo sí quiero agradecerle al Gobierno central que dos planteamientos, al menos dos, de los que hemos hecho en Galicia, también otros presidentes autonómicos, han sido atendidos para intentar hacer un cierre un poco más ordenado. Tanto la moratoria de las 24 horas que dieron ayer, en el día lunes, como también la aclaración de que en determinadas fábricas, en determinadas industrias, se puede quedar un retén de trabajo para no perjudicar de forma definitiva las instalaciones y las maquinarias de esas industrias y de esas fábricas. Es evidente que aquí todos estamos intentando sumar, y se equivoca el Gobierno central si piensa que las comunidades autónomas no tenemos la prioridad para que el Gobierno central acierte, porque si acierta el Gobierno central en un estado de alarma, acertamos todos los que nos vemos sometidos a cumplir estrictamente ese estado de alarma. Y por eso nuestra lealtad al Gobierno central ha sido y seguirá y proseguirá siempre. Pero como esa lealtad va a proseguir, sería bueno, en primer lugar, abordar los asuntos con las comunidades autónomas antes de dar los asuntos por definitivamente cerrados. Creo que es bueno y creo que es útil, sin ninguna duda, y se ha demostrado que es bueno y que es útil. Y en segundo lugar, es evidente que necesitamos concreción y claridad. Cuando se adopta una medida de este calado, no pueden surgir centenares de dudas en la interpretación de la propia medida y es importante disminuir el desconcierto en el que se ven algunas empresas todavía hoy, martes.
Dicho esto, las responsabilidades del Gobierno de España no son fáciles, lo sabemos. Ningún gobierno ha tenido que someterse a este estrés desde el punto de vista de toma de decisiones, pero tampoco es fácil las responsabilidades de las comunidades autónomas que estamos prestando servicios sanitarios, los que tenemos que contar y responder de nuestras acciones y de nuestras decisiones sanitarias. Por eso hay que reiterar la voluntad de colaboración, y es que el Estado español es un Estado complejo. La nación española es una nación en la que hemos decidido que se descentralizaban la mayoría de las competencias en servicios públicos. Se descentralizaba toda la gestión sanitaria, se descentralizaba toda la gestión de la administración docente, se descentralizaba buena parte de la gestión en la administración de justicia, se descentralizaba buena parte de la gestión en los servicios sociales entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y por eso nosotros estamos aquí para trabajar día a día y queremos trasladarlo. Y en este sentido le hemos pedido al Gobierno una mayor concreción de las actividades que están permitidas y cuáles no. ¿Para qué? Pues para que no se sigan generando dudas e incertezas todavía en la mañana de este martes. Sabemos que hay comunidades autónomas que tienen mayor clarificación. Sabemos que hay comunidades autónomas cuya delegación del Gobierno ha hecho pública una serie de medidas y una serie de decisiones para aclarar la actividad industrial en el ámbito territorial de esa comunidad autónoma, y sería de mucha utilidad que esas aclaraciones pudieran ser determinantes para disminuir las dudas que algunas empresas, no pocas, están trasladando al Gobierno de la Xunta de Galicia. Como lles indicaba ao comenzo, onte mesmo tomamos a decisión de facer outra reunión do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde dende as 6 da tarde hasta as 21 horas aproximadamente. E quixera trasladarlle as decisións que, en base ás propostas do Comité Clínico Asistencial do Servicio Galego de Saúde, acabamos de adoptar, decisións que traslado. En primeiro lugar, tomamos a decisión de iniciar a posta en marcha de 2 hospitais de reforzo para ampliar toda a planta hospitalaria pública e privada con que conta Galicia. En concreto, tomamos a decisión de que a xerencia da área de saúde da Coruña e a xerencia da área de saúde de Santiago inicien todos os preparativos para instalar 2 hospitais de reforzo, un na cidade da Coruña e outro na cidade de Santiago. No caso da Coruña, o hospital de reforzo se instalará no recinto ferial e contará cun aforo entre 200 e 300 camas a maiores, as que xa temos instaladas en toda a cidade da Coruña, tanto no Hospital Universitario da Coruña como no Hospital Levente Lago, Hospital Materno, Hospital Marítimo de Oza e o resto de hospitales privados. No caso de Santiago, o recinto escollido, despois de que onte se fixera a inspección dos distintos lugares en Santiago, consideramos que é o multiusos do SAR, onde están previstas instalar entre 100 e 150 camas adicionais a toda a planta hospitalaria pública e privada que existe na cidade e na área de Santiago de Compostela. A maiores, xa lles avanzo que na área de Vigo non descartamos tamén utilizar o Instituto Ferial de Vigo, IFEVI, como un hospital adicional para completar todo o aforo público e privado que temos na cidade de Vigo. De momento, en Vigo pensamos que o novo Hospital Público Álvaro Cunqueiro, máis Povisa, máis o Hospital de Fátima, deixando o Meixoeiro para pacientes sin coronavirus e, por lo tanto, para pacientes de outras patoloxías, nos parece que pode ser suficiente, pero non descartamos que tamén en Vigo sexa necesario abrir outro hospital adicional, como xa tomamos a decisión definitiva de que así sexa en Santiago e na Coruña. En segundo lugar, tomamos a decisión de poñer en marcha por parte do 061 dunha noria de ambulancias, é dicir, dun sistema de traslados específicos para os pacientes de coronavirus, nos que se priorizarán precisamente os traslados entre estos novos hospitais que estamos a fabricar
en Coruña y en Santiago, así como calquer tipo de traslado que sexa necesario entre hospitais. En terceiro lugar, en canto á previsión, tamén traballamos para facilitarlle o labor do máximo posible ao personal sanitario e, como recordarán no día de onte, tomamos a decisión de poñer unha serie de hotéis de forma gratuita en favor dos profesionais sanitarios que o necesiten ou que o soliciten, dirixidos para manter un afastamento preventivo cos seus familiares, no caso de que algún profesional teña o contagio do coronavirus e considere polas características do seu domicilio que é máis prudente irse a unha habitación de un hotel, están a disposición. Tamén para evitar desplazamentos, no caso de que o lugar de residencia e o lugar de traballo disten kilómetros suficientes. Tamén cando precisen illamento preventivo por posible contacto cun diagnosticado ou mesmo para facilitar a organización das quendas de traballo. Estos hotéis están a disposición de acordo coas instruccións de cada xerencia de área sanitaria. Seguimos actuando nos hospitais e seguimos actuando nas residencias da terceira idade. Según os últimos datos que dispoñemos no día de onte, dos 22.000 usuarios das residencias de iniciativa social, das residencias de iniciativa privada e das residencias públicas, dos 22.000 usuarios, temos 383 usuarios diagnosticados co coronavirus. A situación sigue a ser menos mala que en boa parte do país, pero é necesario seguir actuando para prevenir contagios e para dar resposta aos que se produzan, que, como vimos dicindo en cada unha das intervencións, lamentablemente se seguirán producindo contagios, dado que a maioría das persoas que viven nas residencias son persoas asistidas, é dicir, pois de unha avanzada idade e con patoloxías previas, o que significa maior vulnerabilidade cando son infectadas polo virus da pandemia. As medidas que adoptamos e que vamos a seguir adoptando son as seguintes. En primeiro lugar, lóxicamente, seguir activando e seguir implementando os protocolos que temos desde fai semanas para tratar pacientes aillados e para tratar outros pacientes que non presentan sintomatoloxía do coronavirus, a pesar de telo, e, por suposto, para preservar pacientes que non teñen ese virus detectado. Estamos facendo reparto de material diariamente ás residencias da terceira idade. A medida que vamos tendo máis material, e esta semana é moi importante para recibir material, algún deles xa o temos confirmado e está in itinere hacia Galicia, en camións que xa cargaron en Zaragoza, pois vamos implementando ese material con maior fluidez. En terceiro lugar, é unha supervisión sanitaria continua no que sucede nas residencias da terceira idade, tanto nas públicas, por suposto, e nas privadas que están tuteladas polo Servicio Galego de Saúde. En cuarto lugar, seguimos tratando de illar ao máximo os casos que imos detectando, xa sexa nos propios centros onde se producen, se hai condicións arquitectónicas e condicións de persoal para telos aillados no propio centro, ou trasladando os usuarios contagiados ás residencias integradas, residencias que xa habilitamos dende a pasada semana ou que vamos ir habilitando en cada área sanitaria en función da demanda que vayamos concretando. Como saben, a pasada semana puxemos en marcha, como decía, dúas residencias integradas, unha para a provincia de Ourense, Maños de Molgas, e outra en Santiago de Compostela, para concentrar aqueles casos positivos que consideramos que non debían permanecer nos seus centros de referencia, cumplindo o protocolo do Ministerio de Sanidade, o cal lle engadimos algunhas especificidades en Galicia co protocolo que aprobamos no Servicio Galego de Saúde. En sexto lugar, onte mesmo tomamos a decisión de intervir dúas residencias privadas, unha en Vigo e outra en Cangas, transformándoas en residencias integradas baixo a supervisión directa das autoridades sanitarias. Esta intervención de dúas residencias privadas supón que a Xunta de Galicia nomeará unha dirección para coordinar a actividade asistencial, unha dirección da residencia. Tamén garantimos a aplicación dos protocolos e levamos a cabo unha supervisión médica e de enfermería a todos os residentes de ambas as dúas residencias, tanto a de Barreiros en Vigo como a de Cangas. Seguiremos poñendo en marcha novas residencias integradas nas distintas áreas sanitarias según vayan evolucionando a situación.
Quero dicirlles que non basta con anticiparnos. Imos ir máis aló dos protocolos establecidos que sinalan cando se deben facer probas. Estou me referindo ás residencias e esta é a sétima decisión que adoptamos. Onte, en presencia do xefe de servicio de microbioloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro, do Complexo Hospitalario de Vigo, que representa e está en contacto con todos os servicios de microbioloxía de Galicia, tomamos a decisión de priorizar os test de diagnóstico nas residencias da terceira idade de Galicia. Estamos incrementando e intensificando o número de test, por eso estamos detectando máis residentes infectados, tanto nas residencias, no que se refire a internados, como nos empregados que están traballando nas residencias. O obxectivo é chegar a todos os centros. O único límite que temos é o número de test disponibles que remite o Goberno Central ou que temos capacidade de comprar. Se tuviéramos todos os test, esa máquina que temos operativa no hospital en Vigo, que ten capacidade para 800 test de forma inmediata, estaría funcionando mañán e noite. O límite que temos é que neste momento é moi difícil conseguir test diagnósticos complexos, moi complexa este mercado do conxunto dos test diagnósticos que existen no mundo. Chegaremos, como digo, a todos os centros, comenzando por los que xa temos detectado casos, e aí estamos, facéndoos, e tamén levando a cabo alrededor de 800 test diarios para completar o mapa de todas as residencias e saber cales son os residentes contaxiados. Evidentemente, os residentes contaxiados asintomáticos teñen un tratamento distinto dos que presentan síntomas virulentos, e tamén estamos convencidos que cando un residente presenta síntomas con independencia de que tuvera ou non tuvera o test, os protocolos indican que debe ser aillado na propia residencia para garantir a súa saúde e preservar a saúde dos demais. Non podo decir que non se van a producir máis casos nas residencias, do mesmo xeito que non podemos decir que non se van a producir máis casos fora de residencias. Pero o que sí podo decir é que teñan por seguro os familiares dos maiores e sobre todo os maiores que para nós siguen sendo prioritarios. Por eso, unha das decisións do Comité Clínico é priorizar os test de recoñecemento de contagio nas residencias da terceira idade e tamén nas residencias de discapacidade. Estes días choramos e choraremos a perda de máis vidas humanas, pero non vamos a dar unha soa vida por perdida, ningunha. Teña a idade que teña o paciente, teña o cuadro clínico que teña ou que presente. Vamos a seguir facendo todo o que está nas nosas capacidades, tanto logísticas como de material. Representamos a todos os galegos, e todos os galegos son con independencia da idade de esos galegos. E a imaxe e semexanza do que está facendo todo o personal sanitario, dando todo o que poden dar, con moi pouco sono, con moita presión asistencial, tamén con moitísima presión emocional, con moitísima traballo e dedicación, atendendo a cada paciente como se fora o único paciente que están atendendo, e os podo asegurar que ese interese do personal sanitario é un interese que compartimos e agradecemos. Tamén o interese do personal das residencias. Personal das residencias que nunca se viron nunha situación como esta. Personal de residencias que moitas veces quedan sobrepasados pola situación e pola facilidade en que as persoas maiores con patoloxías respiratorias de base ou con patoloxías cardíacas ou con outro tipo de patoloxías oncolóxicas, pois teñen unha gran facilidade de ser contaxiados e de contaxiarse. Como decía, son estes días portavoz de malas noticias. A miña obriga é ser portavoz da realidade. Esa realidade conleva malas noticias, a miña obriga é ser portavoz de malas noticias. Teño que decir, ademais, cal será a situación para que todos estamos preparados. E por iso digo que, desde o punto de vista asistencial, o mes de abril será peor que o mes de marzo.
Tamén é certo que se non houbéramos traballado con tanta intensidade, en a miña opinión, con un relativo éxito en comparación co resto das comunidades autónomas, non poderíamos afrontar ese mes de abril. Por tanto, estamos preparados, estamos entrenados e estamos comprometidos. Permítame, para rematar, que nesta verdade tamén inclúa o orgullo que cada un de vostedes pode sentir por lo que está facendo, traballando, como son os medios de comunicación, nas súas casas para informar o conxunto do país, e tamén incluir a confianza e a certeza de que, gracias á actitude de cada un de vostedes, aquí tamén serei portavoz de boas noticias nas próximas semanas. E para todos decirlle que queda un día menos deste confinamento. Volver a reiterar que se sigan coidando. É o mellor que poden facer por vostedes mesmos, pola súa familia, por Galicia e polo conxunto de España. Coídense, sigamos traballando e sigamos actuando con a maior responsabilidade, como vimos facendo dende que se decretou o estado de alarma e o estado de emerxencia sanitaria en España e en Galicia respectivamente. Moitas grazas, quedo a disposición se hai algunha pregunta. Buenas tardes. Hay varias preguntas sobre la posibilidad del traslado de pacientes entre autonomías. Telecinco pregunta qué le parece, ABC si el Ministerio ha hablado con Galicia sobre esta posibilidad y Nos Diario si está dispuesto a acoger en Galicia pacientes por coronavirus de otros territorios. Es evidente que esta cuestión es una cuestión que se la ha reservado el Gobierno central para sí, y es el Gobierno central, de acuerdo con el estado de alarma y con la delegación de competencias en las autoridades del estado de alarma, muy señaladamente el Ministerio de Sanidad es el que tiene competencias, insisto, para tomar estas decisiones. También entiendo que el Ministerio de Sanidad no va a tomar ninguna decisión que no esté técnicamente apoyada y que técnicamente no sea sólida. Por eso es tan importante conocer la curva epidemiológica, para ver en qué comunidades autónomas podemos estar llegando al pico de presión asistencial y en qué otras comunidades autónomas aún no hemos llegado a la presión máxima en hospitalización y UCI, como es el caso de Galicia. Lamentablemente, la situación epidemiológica es distinta y, por lo tanto, yo quiero decirles que la solidaridad de Galicia es una solidaridad contrastada y que estaremos a aquello que se nos indique, en el entendimiento de que lo que se nos indique tiene que estar fundamentado y sólidamente planteado desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista epidemiológico. ¿Había outra pregunta máis? Si Galicia está disposta a acoller estes pacientes e se o Goberno se dirixiu a Galicia para esta cuestión. O Goberno aínda non se dirixiu a Galicia para esta cuestión. O Goberno, estou convencido que está vendo que en Galicia o pico vai a ser en abril. Estamos a piques de comenzar o mes de abril. Hai outras comunidades autónomas donde hai, por población e por recursos, hai situacións distintas. Pero para concluir, o Goberno aínda non se dirixou a Galicia. Segundo lugar, Galicia é unha comunidade solidaria que ten un plantexamento do Sistema Nacional de Saúde comunidade e que tamén sabe valorar, no caso de que veñan con informes clínicos e epidemiolóxicos contrastados, saberá valorar a resposta no caso de que o Goberno central execute as súas competencias e se lle solicite respostas maiores compromisos por parte do Servicio Galego de Saúde. Sí, Telecinco pregunta cuál es la situación de las UCIs en los hospitales gallegos y si hay camas aún disponibles. La situación de UCI en hospitales de Galicia la acabo de referir, son 149 pacientes en el día de ayer a las 21 horas. El número de camas instaladas en UCI con carácter general son 160 camas en UCI, las que tenemos instaladas. Desde el mes de marzo hemos venido comprando respiradores y otro aparataje necesario para la conformación de UCI y hemos incrementado un 71% el número de UCIs. Tenemos en este momento 274 camas desplegadas en UCI. Pero al ritmo en el que estamos creciendo, un 11% diario acumulado, pues no van a ser suficientes las 274 camas
y en este momento esperemos que durante esta semana podamos ya hacer pública nuestra previsión de camas de UCI que vamos a ocupar en la segunda semana y la tercera y la cuarta semana de abril. Sin duda, el número de camas de UCI que vamos a ocupar va a ser muy superior a las 274 que tenemos en este momento instaladas, porque estamos viendo que nuestro ritmo de incremento de cama de UCI está en los entornos del 10-12% diarios, y nuestro ritmo de incremento de camas de hospitalización pues está también en los entornos del 8-10-12% diarios acumulados. Por lo tanto, insisto, 149 ocupadas hoy, 160 desplegadas con carácter general en el Servicio Gallego de Salud, y en este momento ya tenemos preparadas 274. Pero estoy convencido que en no menos de una semana, 10 días, estaremos con estas 274 a plena ocupación. Sí, sobre as UCIs, el diario.es pregunta se a contabilización de UCIs disponibles incluen tamén os datos das UCIs da privada, e Galicia Confidencial quería saber se tamén se precisan respiradores ou os que hai, sen contar cos mandados a Madrid, se chegan para atender o pico, e cando van chegar os 7,5 millóns de máscaras que quedan, xa que aínda chegaron solo medio millón. Quero recordar que as UCIs privadas as comentamos. Nós temos, salvo que me falla a memoria, non teño dato aquí, creo que temos 44 UCIs privadas en toda Galicia. 44 camas de UCI no conxunto da rede sanitaria privada. 44. Digo que temos. Hai algúns camas de UCI, perdón, aparataxe de UCI que foi, entre aspas, requisado polos hospitais públicos xa, que están a disposición dos hospitais públicos. Sobre o número de respiradores, Galicia comprou de 166 a 274. En este momento temos máis compras realizadas, obviamente. Por criterios de prudencia, nós solamente informamos das compras cando chegan á plataforma logística do Servicio Galego de Saúde. Pero, por suposto, que temos varios decenas de respiradores compradas. Cando embarquen no avión, que neste caso son avións de Inditex, os lotes de respiradores o iremos concretando. Recordarán que hai unha entidade financiera en Galicia que donou, ademais dos que comprou o Sergas, 150 respiradores máis. Cando teñamos esos respiradores nas bodegas dos avións de Inditex, inmediatamente faremos información ao respecto. Sobre cando van chegando o material ao Servicio Galego de Saúde, pois mantemos a mesma prudencia. Nós consideramos que un material chega cando o temos recepcionado na única plataforma logística do Servicio Galego de Saúde, que está aquí cerca da área sanitaria, na área sanitaria central, concretamente no concello de Negreira. En este momento o que sí podo confirmar é que hai 2 millóns de mascarillas máis que xa foron depositadas no aeroporto de Zaragoza e que están nos camións que van neste momento un itinere hacia Santiago, Negreira, e que entendemos que de madrugada estarán xa na comunidade autónoma galega. Son 2 millóns de mascarillas que se suman a 700.000 mascarillas que recibimos o pasado fin de semana, e seguimos esperando máis batas, máis mascarillas, máis gafas, en definitiva, máis EPIs de protección aos profesionais e, por suposto, as dúas cousas máis buscadas neste momento no mundo, que son os test diagnósticos e os respiradores. Pero, de momento, o que temos previsto de entrada de material sanitario está sendo conforme as previsións iniciais. É dicir, esta semana entendemos que vamos a ter moitísimo material fungible. O que nos queda é por concretar cando entrarían unha boa partida de respiradores que temos neste momento a piques de entregar de fábrica aos aeroportos onde embarcan os avións que trasladan este material a Galicia. Sí, ABC pregunta si hai margen para que Galicia negocie como hace el País Vasco excepciones al cerrojazo de empresas decretado por el gobierno. Y sobre este aspecto, Cadena COPE pregunta qué empresas o qué sectores siguen a día de hoy sin tener claro los efectos del decreto. Mire, yo
igual que todos los presidentes autonómicos, procuramos ser comprensivos, porque es muy difícil tomar la decisión de dictar un decreto como este, en el que además no hay precedentes. Pero creo, y lo digo como lo he dicho en la conferencia de presidentes, que cuando uno va a dictar un decreto como este hay que trabajarlo mucho antes. Y hay que saber qué se quiere hacer y hay que saber cómo se quiere hacer. Evidentemente, sacar un decreto de madrugada a las 23 horas de un domingo que tiene efectividad dentro de una hora, es decir, del lunes siguiente, eso es una decisión sin antecedentes en España. Nosotros ofrecimos el trabajo de las comunidades autónomas para revisar ese decreto y le propusimos al gobierno que nos pasase el borrador. Le pedimos que nos lo pasase y en 2 horas le diremos nuestra opinión. Bueno, no fuimos capaces de obtener el borrador de ese decreto y nos enteramos a la vez que todos los ciudadanos cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado. A nosotros nos preocupa la situación en la que quedan sectores industriales, por supuesto. También, insisto, que le agradecemos 2 cautelas que propuso Galicia y que se admitieron en el decreto. La primera, no cerrar el lunes, sino dar el lunes para una planificación del cierre. Y la segunda cautela es que se previese en el decreto un párrafo explícito para que aquellas fábricas, aquellas industrias que no pueden cerrar en ningún caso, mantengan por lo menos unos retenes por turno al objeto de no deteriorar de forma definitiva las instalaciones. Estas 2 cuestiones se admitieron. Pero lo cierto y verdad es que todavía hay planteamientos y dudas. Planteamientos y dudas en empresas normalmente de la siderurgia y de la metalurgia. Estoy pensando en Celsa, estoy pensando en Megasa. Lo que piden estas empresas es seguridad jurídica. Quieren tener la seguridad de que pueden seguir trabajando cumpliendo el Real Decreto Ley. Y es una seguridad jurídica que en cualquier Estado de Derecho es absolutamente fundamental. Y lamentablemente nosotros no tenemos la certeza de poder informarles con claridad. Sí agradezco una explicación, una resolución que ha dictado el delegado del Gobierno en Asturias, donde de una forma muy detallada pues, está diciéndole al tejido industrial y empresarial asturiano aquellas cosas que él entiende que se pueden hacer. Pues bien, si hubiese una resolución igual para toda España, sería mucho más fácil despejar las dudas de estas empresas de la siderurgia, de la metalurgia, que están en este momento pues, trabajando con el consejero de Economía y que no lo hemos dejado de hacer desde las 23:30 horas del domingo pasado, que conocimos el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Sobre as empresas, Radio e Televisión de Galicia refírese ás que se ofreceron para adaptar as súas fábricas á produción de material sanitario e pregunta cantas empezaron xa ou poden comenzar axiña a facelo. Esa resposta seguro que polo miúdo a pode dar moito mellor a Consellería de Economía e Industria. Me consta que xa se entraron as primeiras batas de Textilonia, o que lle agradezo aos directivos e aos traballadores de Textilonia, tanto de Carolina Herrera como de Purificación García. E agradezo ese traballo. Son batas que están diseñadas e están confeccionadas en Ourense. Son batas, ademais, que se poden lavar e, polo tanto, se poden reutilizar. E empezamos a recibir as primeiras batas, quero recordar, no día de onte. Pero tamén hai unha serie de empresas que están doando mascarillas, guantes, empresas que están trasladándonos existencias propias, empresas que están doando diñeiro ao Servicio Galego de Saúde, empresas que nos están notificando as compras que xa fixeron en China ou noutros países da Unión Europea. Bueno, cando teñamos unha relación de non solamente das doazós anunciadas, senón das doazós concretadas en material a faremos pública. El Mundo. O defensor do paciente pediu xa a Fiscalía que investigue a morte dunha muller embarazada con coronavirus no Hospital da Coruña, xa que é posible que se comete algunha irregularidade. Quere saber se desde o Sergas se vai investigar ou se está investigando. E nesa liña, Europa Press pregunta se tomou ou tomará xunta algunha medida nova ou fará un control máis estricto ás embarazadas despois de coñecerse este caso. En
primer lugar, por suposto que calquera morte supón un impacto. En primer lugar, dos familiares, porque pola perda irreparable de un ser querido. E, por suposto, tamén necesita explicacións por parte dos servizos sanitarios e do hospital no que se produxo. E eu estou seguro de que todo o equipo sanitario do Hospital Materno fixo todo o que podía facer. Estou absolutamente seguro porque son eles os que traen os nenos e as nenas ao mundo con normalidade no hospital. Pero evidentemente esa familia necesita información e esa información hai que darlla dende a xerencia da área de saúde. Hai un seguimento continuo e prioritario das mulleres embarazadas, por suposto que sí. Lamentablemente sucedeu neste caso. Necesitamos, por suposto, maior información e unha información máis detallada por parte da xerencia de área do hospital onde se produxo este falecemento. Parece ser, insisto, según os datos que nos pasaron, o neno estaba morto no momento da cesárea e posteriormente cunha complicación cirúrxica tamén faleceu a súa nai. Evidentemente este caso necesita a explicación asistencial, clínica e persoal que require un caso desta naturaleza. Hai varias preguntas sobre os hospitais de reforzo. La Voz de Galicia pregunta cando estarán listos os hospitais de campaña, que perfil de doentes van a acoller e Cadena SER, que reforzo de persoal está previsto para atender estes hospitais de campaña. Os hospitales de campaña foron, desde a pasada semana, estuveron sendo analizados polos enxeneiros e personal técnico tanto do Hospital de Santiago como do Hospital da Coruña. O luns, é dicir, onte, se fixo, quero recordar, a última visita ocular, xa por parte do xerente e por parte do equipo directivo asistencial. Se cubicou ese hospital, se fixo un plano aproximado de como se van a ubicar as unidades de enfermería, cantas camas por unidade de enfermería, etc. Son hospitais máis fáciles de atender como consecuencia de que disminuye a privacidade dos pacientes. Son hospitais nas canchas ou nos espazos libres, tanto do SAR como do Instituto Ferial da Coruña. Son hospitais evidentemente moi accesibles, con perda, eso sí, de intimidade dos propios pacientes. O que as xerencias nos trasladan inicialmente que non teñen previsto ubicar UCIs nesos hospitais, que digamos que son plantas de hospitalización de persoas que están afectadas por o coronavirus, pero non se ubicarán unidades de cuidados intensivos. As unidades de cuidados intensivos quedan resguardadas dentro do hospital tradicional, por entender que a porcentaxe de infección moi superior a outros lugares e por entender ademais que hai que preservar toda a asepsia posible dentro do hospital tradicional, dentro das paredes dos hospitais da Coruña e de Santiago. Cada hospital atenderá cos seus recursos a esas camas adicionais. Ese é o obxectivo que teñen as xerencias. Neste momento, pénsense que están cunha enorme presión asistencial todos os equipos clínicos, o que se entende por os equipos de urxencias, de medicina interna, unidades de cuidados intensivos, unidades de infecciosos, tamén, por suposto, os laboratorios, pero hai menos presión asistencial nas partes cirúrxicas do hospital. No bloque cirúrxico do hospital hai menos actividade asistencial e, por lo tanto, hai persoal que pode ser activado e reorientado hacia esos hospitais extra hospitalarios que vamos a construir, a implementar en Santiago na Coruña. Os prazos, o máis urxente é o da Coruña neste momento. Vamos a intentar, a xerencia vai a dar información a partir desta rolda de prensa, vai a dar información aos medios de comunicación que soliciten, pero onte o equipo directivo de Coruña nos comentaba que iba a intentar que neste fin de semana ou principios da semana que ven estuvera instalado o Hospital da Coruña. Por suposto, tamén o Hospital de Santiago tamén ten necesidades, pero probablemente a Coruña vaya con 2 ou 3 días de adianto sobre a demanda hospitalaria do que vai a área de Santiago. Hai outras áreas sanitarias onde creemos que os
recursos disponibles son suficientes, utilizando, por suposto, os recursos públicos, utilizando hospitais que se utilizaban con menor intensidade, como é o caso do Hospital Piñor en Ourense, e utilizando a totalidade das camas que consideremos necesarias dos hospitais privados. Sobre estes hospitais tamén preguntan se non hai recursos suficientes sumando a sanidade privada antes de instalar estes hospitais. Queren saber concretamente que medios da sanidade privada está empregado o goberno galego na loita contra o coronavirus. O noso plan de contingencia aprobado polo Comité Clínico presenta 4 fases. Estamos na fase 2, ainda nos queda a fase 3 e a fase 4. A partir da fase 3, todas as camas dos hospitales privados, son activadas. E na fase 4 entramos xa nos hospitais de campaña, que o nome como se coñece en este momento en España. Por lo tanto, non vamos a desplegar hospitales hospitalarios ou hospitales de campaña sin antes utilizar todas as camas que teñamos disponibles nos centros privados. A decisión é de cada xerencia. Hai xerencias que consideran que os hospitais privados os queren utilizar para actividade cirúrxica. Se utilizamos a inmensa maioría das camas nun hospital para coronavirus, necesitamos ter camas para ictus, para infartos de miocardio, para pacientes oncolóxicos. Necesitamos seguir operando a urxencia e a emerxencia que se vai producindo. Sin embargo, outras áreas sanitarias consideran que esa capacidade quirúrxica a queren manter instalada no propio hospital de referencia, no hospital público, e van a utilizar camas para coronavirus nos hospitais privados. Isto o farán en función de como este hospital preparado, pero insisto, todas as camas dos hospitales privados están a disposición do Servicio Galego de Saúde. Non utilizaremos hospitais adicionais se temos camas inutilizadas nos hospitais privados. Pero ten que haber reserva de camas para todo o mes de abril ante as urxencias de cardioloxía, de oncoloxía, de traumatoloxía, de cirugía xeral, de xinecoloxía e obstetricia. Todo isto temos que ter camas preparadas ante esas urxencias e esas emerxencias, como é lóxico e como é absolutamente exixible a calquer xestor sanitario. Onda Cero fala de certa preocupación por enterros de persoas contaxiadas trasladadas de outras comunidades a Galicia e pregunta se ten constancia desta circunstancia. No, eu non teño constancia, non sei se o vicepresidente que onte presidiu a CECOP ten constancia. Dende logo eu non teño constancia de que teñamos unha notificación de falecementos que se producen fora e que veñan a ser enterrados en Galicia. Non teño constancia, supoño que nos interesaremos por ese dato. Eu lamento profundísimamente que, ademais de que a unha persona lle morra a nai ou o pai, ou que lle morra o avó ou a avoa, nin siquiera o podan acompañar. Eu entendo tanto como o entende calquer outra persoa. É demoledor que non poder acompañalo no leito de morte, porque temos prohibidas as visitas aos hospitais, e é demoledor non poder falar con el nos últimos instantes da vida. Sigue sendo demoledor nin siquiera poder acompañalo ao horno crematorio ou ao cemiterio. É moi difícil aceptar isto psicolóxicamente, e é unha cosa que quedará gravada na mente, no recordo de todas as persoas que se están vendo afectadas por o falecemento dos seus familiares. Última, el diario.es di que onte Pablo Casado pediu que as televisións emitan máis entrevistas ás portas das morgues e pregunta se cree que o líder do seu partido está perdendo a posibilidade de ser leal nunha situación tan complicada. Mire, el estado de alarma se ha prolongado en España con el apoyo de Pablo Casado y del Partido Popular. Y en el momento más importante de España, en el momento en el que se necesitaba más el apoyo del gobierno de España, el Partido Popular le ha dado el apoyo al gobierno de España. Y el PP estuvo ahí dándole el apoyo al gobierno de España, y otros no le dieron el apoyo al gobierno de España. Y el PP estuvo ahí. Pese a que 2 días después
de darle el apoyo al Real Decreto de alarma, pues si hiciese lo contrario de lo que se decía en el Real Decreto. Me refiero a hacer lo contrario de lo que el Real Decreto preveía para la actividad económica. El Gobierno cambió de opinión sin darle ninguna información al partido mayoritario de la oposición y al líder de la oposición, lo cual creo que eso merece una explicación. Ahora, dicho esto, y con independencia de las distintas opiniones y de las distintas sensibilidades, el Gobierno no debería de olvidar que el Partido Popular ha sido leal con el Gobierno, mucho más leal que algunos de sus socios que no apoyaron el estado de alarma. Y espero que eso no lo olvide. El Partido Popular ha sido más leal que algunos de sus socios en la investidura. Y entiendo que esto los españoles lo sabrán valorar y el Gobierno también. Pues muy bien. Muchísimas gracias por todo.